Capítulo 17. La desaparición del universo. 11 de septiembre del 2001. Cuando Arden y Pursa se me aparecieron por primera vez 9 años atrás, yo estaba en guerra. Ahora yo estaba en paz y la mayor parte del tiempo, y los Estados Unidos estaban en guerra. Ese día el World Trade Center, el Pentágono y 4 aviones de pasajeros se convirtieron en dianas de los terroristas que consiguieron destruir todos sus objetivos excepto el Pentágono, que quedó seriamente dañado. Miles de civiles desarmados fueron asesinados y el pueblo estadounidense, a excepción de una pequeña minoría, no se encontraba en un estado mental propicio a ningún tipo de perdón. Era un nuevo tipo de guerra dentro de un mundo más complejo. El guión del ego ya no pedía guerras contra un enemigo visible claramente definido. Sería mucho más pavoroso tener continuamente enemigos que apenas podían ser vistos o detectados, que no obedecían ninguna de las reglas de la guerra y que creían fanáticamente que era deseo de Dios que matara a norteamericanos. ¿Cómo podía acabar realmente una guerra de ese tipo? Aquel martes por la mañana, junto con millones de otros ciudadanos, miré rodeado de un silencio perplejo las imágenes televisivas que mostraban en directo el derrumbamiento de la segunda torre del World Trade Center. Las escenas combinadas del ataque produjeron algunas imágenes más terribles jamás vistas. Imágenes que, aunque el público no se diera cuenta, simbolizaban la separación de Dios, la pérdida del cielo y la caída del hombre. A nivel de la forma, el loco sistema de pensamiento del ego estaba siendo arrastrado a un extremo ilógico. Los que habían sido verdugos en esta vida sin duda serían víctimas en otra. Mientras veía la terrible catástrofe y sus resultados, casi lloré al visualizar la horrorosa pesadilla que sin duda estaban viviendo quienes se hallaban dentro y alrededor de los edificios. En ese momento, en un milagro nacido del hábito, le pedí ayuda a J. Casi instantáneamente vinieron a mi mente un par de pensamientos que había leído muchas veces al principio del curso, pero que solo me pareció apropiado aplicar en aquellos terribles momentos. No hay grados de dificultad en los milagros, no hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. Al unirme a J casi me sentí avergonzado durante un minuto por encontrarme mejor ante lo que parecía estar ocurriendo. ¿Podía ser verdaderamente así de simple? ¿Podría negar la capacidad de afectarme de cualquier cosa que no fuera Dios? ¿Era cierto que no había una jerarquía de ilusiones incluyendo cualquier tipo de muerte? ¿Podía dedicarme sinceramente a mantenerme vigilante tan solo hacia Dios y su reino? ¿Eran todas las imágenes del mundo tentaciones diseñadas para persuadirme de que yo era un cuerpo, de modo que juzgara a los demás y mantuviera intacta mi culpabilidad inconsciente, mi onírico ciclo de encarnación y mi ego? ¿Era realmente el perdón del Espíritu Santo la vía de salida que conducía a la paz de Dios, a mi retorno al cielo y a la desaparición del universo? Finalmente supe con seguridad que la respuesta a todas estas preguntas era sí, aunque a veces me sentí mal a lo largo de los días siguientes. También sabía que mis sentimientos no eran nada en comparación con lo que hubieran sido de no haber tenido a J y su curso. Eso no significaba que no fuera conveniente actuar ante una crisis como esa. No obstante, hasta donde yo podía valorar, el ego había preparado una situación en la que no habría ganador. Si los Estados Unidos no emprendían ninguna acción militar, eso no disuadiría a los psicópatas y probablemente los animaría, como ocurrió en el caso de Hitler. Si emprendían una acción militar, lo cual parecía inevitable,
Probablemente se producirían nuevos ataques terroristas y asesinatos, aunque la acción militar tuviera éxito. ¿Quién sabía cuándo podrían llegar estos ataques? ¿Habían transcurrido 8 años entre los dos ataques del World Trade Center? ¿Cuántos años más estarían los terroristas dispuestos a esperar para volver a golpear dentro de los Estados Unidos? El país podía responder y ser atacado o no responder y aún así ser atacado. Y podía ocurrir en cualquier momento, en el futuro distante o no distante, esta situación. Ese era un dilema al que no le veía una salida fácil. Como era habitual en el guión del ego, la trama podía resumirse con la frase: mal si haces, mal si no haces. En cualquier caso, mi trabajo era perdonar y decidí dejar las decisiones respecto a qué debía hacer el país en manos de los políticos. Ese era su trabajo porque así lo habían querido y no implicaba que no pudieran practicar el perdón en cualquier situación si aprendían cómo. Yo daría dinero, daría sangre y daría mi perdón. Era posible hacer eso sin revancha en mi corazón, sin ira o juicio ni culpa. Independientemente de lo que pareciera ocurrir, siempre recordaría que los ataques contra los Estados Unidos solo probaban que este mundo no es un mundo de Dios y que nadie en su sano juicio vendría aquí excepto enseñar a otros a marcharse. Por otra parte, aquí podía tener un sueño feliz de perdón, el sueño que me conduciría al mundo real. También me sentía muy agradecido de que Arten y Pursa me hubieran prometido una visita más al final del año. Quería comentar esta inesperada situación con ellos. Sin embargo, creía saber lo que me dirían. Casi podía oír a Pursa: todos los milagros son iguales. Gary, no quieras creerlo o no. Así es. Y si no perdonan a los estudiantes del curso, ¿quién lo hará? A finales de octubre asistí a la 10ª conferencia anual de un curso de milagros celebrada en Bethel, Maine. Allí conocí a muchos maravillosos estudiantes y maestros del curso, incluyendo a John Mundy, uno de los primeros maestros que fueron iniciados en él en 1975 por Helen Schumann, Bill Tedford y Ken Gapnick. Me encantó la conferencia de Bethel y tomé conciencia por primera vez de que parte de mi timidez que tanto detestaba estaba desapareciendo. Esto me llevó a pensar que tal vez empezaría a viajar más para conocer a otros estudiantes del curso, siempre que el Espíritu Santo me guiara a hacerlo. El 21 de diciembre, Arten y Pursa se presentaron para el último de los encuentros que teníamos acordados. Pursa: hola, mi querido hermano. Eso es lo que te llamé la primera vez que te vi, ¿recuerdas? Nos sentimos felices de verte, pero sabemos que ha sido una época dura para tu país. ¿Cómo estás, Gary? Teniendo en cuenta todo lo ocurrido, estoy muy bien. Siendo agente de cambio y bolsa, me identifiqué con algunas personas de las empresas de correduría del World Trade Center. Muchas de ellas no pudieron salir. Sé que todos elegimos el guión, pero no a este nivel. Ha sido una experiencia terrible para muchas familias y esto ha hecho que los estadounidenses se sientan menos seguros, al menos temporalmente. Como estoy seguro de que sabéis, aproximadamente una semana después de los ataques fui con mi hermano, que había venido de Florida a ver los Red Sox en Fenway. Era nuestro modo de decir que los terroristas no iban a cambiar nuestras vidas. Una de las cosas que me hicieron sentirme muy bien es que durante la 7ª entrada, cuando la mayoría de los aficionados nos levantamos y abucheamos a los Yankees, esa vez nos pusimos de pie y cantamos New York, New York. Fue nuestro modo de ofrecerle nuestro apoyo a la gente de la Gran Manzana.
Fue un gesto muy conmovedor para todos los que estuvimos ahí. Pursa. Sí, un modo de aunarse. Mucha gente de Nueva York pudo oírlo y apreciarlo. Debo decir que hiciste un buen trabajo de perdón el día de los ataques, Gary. Estaba intentando poner en orden algunas partes de nuestro libro y no tenía la televisión encendida. Cuando empecé a verla tardaron un rato en poder explicar lo que estaba ocurriendo. Entonces dijeron que una de las torres gemelas había caído y yo no podía creerlo. Pensé que debía ser un error. No podía haber caído un edificio tan inmenso. Cuando cayó la segunda torre me sentí casi perdido. Arden, pero recordaste a J. Gary, sí, eso no falla nunca. En cuanto me acordé de él, la separación acabó. Nunca había ocurrido. Sin embargo, una situación así puede parecer un poco inapropiado. Dejar de simpatizar con las víctimas. Arden, por supuesto. Como sabes, no tenemos nada en contra de hacerlo apropiado. Aún puedes seguir identificándote con ellos como Cristo. No hay diferencia entre sentirse mal y sentirse culpable. Una leve incomodidad no es diferente de una rabia o una pena extremas. Eres tú quien ha inventado la idea de los niveles. El recuerdo de la verdad puede aportar paz, independientemente del suceso o de la persona que estén siendo perdonados. Siempre que estés recordando la verdad, estás haciendo tu trabajo. A veces el sueño puede parecer agradable, pero de repente, sin previo aviso, se convierte en una pesadilla. Eso es una resenificación de la separación de Dios. Sin embargo, ni el mal ni el bien que parecieron precederla son verdad, tal como el curso te recuerda. Y dice: los cuentos de hadas pueden ser agradables o espantosos, pero nadie cree que sean verdad. Tal vez los niños crean en ellos, y así durante algún tiempo son verdad para ellos. Mas cuando surge la realidad, las fantasías desaparecen. En el interín, no obstante, la realidad no había desaparecido. Pursa. Asegúrate de seguir perdonando independientemente de lo que parezca ocurrir. Estás ante la tentación de considerarte un cuerpo. Primero reaccionando como una persona frente a las tragedias ocurridas el 11 de septiembre y después identificándote como estadounidense y respondiendo como tal. Ningún buen estadounidense va a quedarse cruzado de brazos ante algo así, ¿cierto? Si reaccionas de ese modo, sigues en el viejo círculo vicioso, a menos que perdones. Si algunas personas creen que sería equivocado perdonar algo así y mostrar amor en lugar de miedo, tal vez deberían recordar que los locos que cometieron esos actos no los habrían realizado si alguien se hubiera tomado el tiempo de enseñarles a perdonar. En un caso de ese tipo, la mayoría de los cristianos ni siquiera se molestarán en preguntarse qué haría Jesús. Eso es porque la respuesta no encajaría con sus sentimientos. Como hemos dicho antes, la respuesta siempre es la misma: Él perdonaría. De eso no cabe duda. Si perdonó a la gente por matar su propio cuerpo, ¿piensas que ahora se vengaría? Por supuesto, estoy hablando de J histórico, que no hacía concesiones, y no del ícono religioso insustancial que puede ir en ambos sentidos. Digo esto para los cristianos que tengan oídos para oír. En lo tocante a los ataques contra los Estados Unidos, hablaremos enseguida del mejor modo de proceder en situación así. Recuerda siempre que tu estado mental y el resultado que conseguirás a partir de él están en tus propias manos, porque solo hay dos cosas que puedas hacer: juzgar como una expresión de miedo o perdonar como una expresión de amor.
Una percepción conduce a la paz de Dios y la otra percepción conduce a la guerra. Como enseña el curso y dice así: o bien ves la carne o bien reconoces el espíritu. En esto no hay término medio. Si uno de ellos es real, el otro no puede ser sino falso. Pero lo que es real niega su opuesto. La visión ofrece otra opción que esta. Y solamente se pueden aprender dos lecciones. Cada una de ellas da lugar a un mundo diferente y cada uno de esos mundos se deriva irremediablemente de su fuente. El mundo que ves es el resultado inevitable de la lección que enseña que el Hijo de Dios es culpable. Es un mundo de terror y desesperación. Arden. Depende completamente de ti dónde quieras acumular tu tesoro. También depende de ti qué vía espiritual uses para ayudarte si eliges acumular tu tesoro en el cielo. Si optas por ese camino, como hicimos nosotros durante nuestras vidas, te pedimos que prestes atención a lo que verdaderamente dice este curso de estudio autodirigido, después de usarlo sin intentar cambiarlo, porque como Jesús explica, el Espíritu Santo es el traductor de las leyes de Dios para aquellos que no las entienden. Tú no podrás hacer eso por tu cuenta porque una mente en conflicto no puede serle fiel a un solo significado y por lo tanto altera el significado para conservar la forma. Gary, de acuerdo, no quiero esperar, de modo que contadme cuál es el mejor modo de proceder en situaciones como la tragedia del 11 de septiembre. Pursa, vuelve a pensar en nuestra conversación sobre la verdadera oración y cómo recibir guía. Así es como puedes ser inspirado y recibir soluciones creativas a tus problemas. Y esto es aplicable a cualquier problema sin excepción. Únete a Dios y experimenta su amor. Y las respuestas al nivel de la forma vendrán a ti de manera natural. No podría haber un ejemplo mejor de una forma inspirada de resolver los problemas que lo hizo Gandhi para expulsar al Imperio Británico de la India sin disparar un solo tiro. Su no violencia bien organizada y pública finalmente hizo que la opinión del pueblo británico se orientara en contra de su propio ejército y a favor de la independencia india. Gary, eso es cierto, pero funcionó porque los propios británicos son muy civilizados. La no violencia no funcionará con alguien a quien no le importe un comino si la gente muere, ni con alguien a quien le entusiasme matar. Pursa, tienes razón, y esto pone sobre el tapete un punto importante. Las respuestas inspiradas son diferentes para distintas personas y situaciones. No hay una sola respuesta para todo problema. La verdadera inspiración es aplicable a lo que te está pasando a ti ahora. Lo que hizo Gandhi funcionó en su momento y lugar. En tu caso es posible que tengas otro tipo de problema que exija una solución aún más creativa. ¿Cómo puede sentirse inspirada la gente si no aprende que produce la verdadera inspiración y lo practica? Hemos mencionado que, siendo la fuerza más poderosa de la historia del mundo, los Estados Unidos tienen mucha más responsabilidad que ningún otro país cuando se trata de encontrar soluciones creativas a los problemas. La profesión que has elegido no es la política, pero deberías hacer uso de lo aprendido en tu propia vida y compartir tu experiencia con otros. Llegará el día en que surja un presidente que sepa unirse a Dios en verdadera oración y que haya inspiración genuina. El Espíritu Santo trabaja caso por caso con cada aparente individuo y todos los individuos deberían concentrarse en trabajar con él. Gary,
Ya hemos hablado de liberar completamente a los Estados Unidos de su adicción al petróleo, de modo que no tenga que verse envuelto en Medio Oriente, excepto para hacer el bien. Parece que ese sería un punto de partida lógico. Pursa. Sí, que lo sería, pero eso no va a ocurrir en el futuro próximo y tú individualmente no puedes provocarlo. No obstante, puedes recibir inspiración respecto a qué hacer con tu propia vida. A medida que cada persona aprenda a actuar del mismo modo, el mundo ilusorio no podrá evitar beneficiarse. Arten. Elige entre la fuerza de Cristo y la debilidad del ego. El mundo está dormido. Ahorra tiempo en tu despertar y no podrás evitar ayudar mentalmente a otros. Por regla general no ves lo que logra tu perdón, pero te aseguro que es vital y que el plan del Espíritu Santo no puede estar completo sin ti. El curso dice, las leyes de la percepción han de ser cambiadas, pues son un cambio de las leyes de la verdad. Forma parte de una inversión del pensamiento concentrándote en tus propias lecciones del perdón en lugar de la de los otros. Nos sentimos honrados de haber participado contigo en este proyecto para hacer que más gente sea consciente de la verdad. Eso no significa que debas tratar de guiar a otros. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Tu trabajo es seguirlo y permitir que se cambie tu aparente percepción individual. Si te centras en tus propias oportunidades de aprendizaje, ahorrarás muchísimo tiempo. Estás tan acostumbrado al mundo nocional del ego, de cuerpos efímeros, que necesitarás determinación y disciplina adicionales para seguir liberándote. Tenemos absoluta confianza en tu éxito. Pursa. En lugar de aprisionar las figuras oníricas robóticas, libéralas a medida que actúen para ti. A veces querrás tú usar pensamientos como este libro de ejercicios para empezar tu día con un buen pie. Y dice, hoy dejo que la visión de Cristo contemple todas las cosas por mí y que en lugar de juzgarlas les conceda a cada uno un milagro de amor. Arten. No olvides nunca el proceso mental del perdón que Pursa te dio. Así es como el Espíritu Santo quiere que pienses en este nivel para ayudarlo a llevarte a donde no existen niveles. De hecho, cuando el universo desaparezca y vuelvas a casa, ni siquiera recordarás el concepto de niveles como dice el curso. En el cielo no recordarás cambios ni variaciones. Solo aquí tienes necesidad de contrastes. Los contrastes y las diferencias son recursos de aprendizaje necesarias, pues gracias a ellos aprendes lo que debes evitar y lo que debes procurar. Cuando hayas aprendido eso, encontrarás la respuesta que elimina la necesidad de las diferencias. Pursa. A medida que leas el curso irás viendo tú solo que las cosas que hemos dicho respecto a él son ciertas. Las siguientes citas son muy representativas de las declaraciones que hace J sobre el sistema de pensamiento del ego, que es el sistema de pensamiento del mundo. Y dice, la culpabilidad reclama castigo y se le concede su petición, no en la realidad, sino en el mundo de ilusiones y sombras que se erige sobre el pecado. Sin embargo, el curso también enseña un sistema de pensamiento distinto que no puede mezclarse con las del ego, sino que ha venido a reemplazarlo. Lo que has aprendido bien. Y perdonarás al mundo del modo que J te enseña tal como él lo hizo. Y dice, y nos encontraremos a salvo de toda la ira que le atribuimos a Dios y después descubrimos que no era más que un sueño. Gary. Os creo. Sabía que J tenía que ser algo más de lo que las iglesias me dijeron en mi adolescencia. De algún modo todo esto me resulta familiar.
Supongo que el sistema de pensamiento del amor fue exactamente lo que la actitud de J reflejó cuando estuvieses con él hace 2000 años. Pursa, absolutamente. En él no quedaba nada más que amor. Su perdón era perfecto. Gary, ¿y vuestro estilo de enseñanza a veces es tan directo? Ha sido estrictamente un beneficio mío, Pursa, tuyo y de muchos otros. A veces tienes que pasarte un poco para que alguien te preste atención. En este día y en esta era, esto será aplicable a muchos otros miembros de esta sociedad tan dura donde pareces vivir. Tú, querido hermano, ahora estás firmemente asentado en la buena dirección. Estás aprendiendo perfecto perdón aquí como han hecho todos los maestros ascendidos y perfecto amor será todo lo que conozcas en el cielo. Recuerda, cuando despiertas de un sueño, el sueño desaparece. Se irá completamente. No echarás de menos a nadie porque todas las personas que hayas conocido y amado estarán allí contigo. Seréis uno. Es impresionante. Gary, genial. Entonces, ¿tenéis alguna instrucción de última hora para el libro? Arten. Como vas a incluir las citas que hemos mencionado del curso, hemos decidido establecer las cosas de tal modo que cuando acabes de escribir nuestro libro, habrás usado exactamente 365 de ellas, una por cada día del año. Estas citas, si se leen por sí mismas, constituyen un recordatorio de los contenidos de un curso de milagros, aunque algunas de ellas están parafraseadas. Pueden leerse en el orden exacto yendo de una nota a otra y son una presentación de J con sus propias palabras. Solo un par de ellas han sido empleadas más de una vez y pueden utilizarse a lo largo de un año con pensamientos del día para mantener interesados a los lectores. En cualquier caso, en el futuro la gente podrá elegir cómo usar nuestro libro. Asimismo, como sugeriste hace mucho tiempo, es posible que quieras deshacerte de tus notas y especialmente de esas cintas de audio en cuanto termines de usarlas. No querrás que algún día se subasten en internet. Aparte de eso, simplemente acaba el libro y haz con él lo que hemos hablado en privado. No sientas ninguna presión, nuestro mensaje es intemporal. Gary. Genial. Ya sabes que, de todos modos, algunas de esas cintas no salieron muy bien. Tuve que rellenar muchos espacios en blanco. Es bueno que ha tomado notas. Dijiste que el libro no tenía por qué ser una transcripción lateral, ¿no? Pursa. Eso es, ¿sabes? J también nos dijo a Tadeo y a mí hace unos 20 siglos que no deberíamos sentir ninguna presión. Nos aseguró que la salvación vendrá a cada mente cuando tenga que venir. Mientras estaba allí en un cuerpo que supuestamente había muerto, nos aconsejó que le diéramos a la gente nuestro amor, nuestro perdón y nuestra experiencia, y que dejáramos que el Espíritu Santo se hiciera cargo del resto. Gary. Vaya, eso debió de haber sido increíble, ¿sabes? Ojalá te hubiera conocido cuando era Santo Tomás. Apuesto a que eras un tipo interesante. Pursa. Aún no era un santo. Eso fue una acción posterior de la iglesia, ¿recuerdas? En realidad me conociste cuando era Tomás. De hecho, tú me conocías mejor que nadie, Gary. ¿Qué quieres decir? Pursa. Tú y yo estamos aún más cerca de lo que crees, Gary. ¿Qué quieres decir? Pursa. Gary. Tú eras Tomás, Gary. ¿Qué quieres decir con que yo era Tomás? Pursa. Tú fuiste Tomás hace 2000 años y serás yo en tu próxima vida, Gary. ¿Qué? Pursa. Todo esto es parte del guión, querido hermano, y tú debes representar tus papeles. Has tenido muchas vidas que fueron muy interesantes y otras que no lo fueron tanto.
Eso es cierto para todos, Gary. ¿Insinúas que estás apareciéndote a ti misma en tu vida previa y que soy yo tú? ¿Y que yo estaba allí con Tadeo y J hace 2000 años y que era Tomás? ¿Yo escribí el Evangelio de Tomás? ¿Que voy a ser tú, una mujer en mi próxima encarnación? ¿Y que esa será mi última vida? ¿La vida en la que alcanzaré la iluminación? Pursa, ¿lo has entendido? Muy bien, Gary. Sabes que hace falta alguien con una formación espiritual para comprender todo eso. Procura entender que he venido a ayudarte y ayudar a otros a través de ti. Y lo mismo ha hecho Arten. Todo forma parte del plan holográfico del perdón del Espíritu Santo. Tú y Arten os habéis conocido a lo largo de muchas vidas, incluyendo aquella en la que fuiste Tomás y Tadeo. También lo conoces en esta vida, pero vamos a dejarte adivinar quién es. El hecho de que yo, tu futura imagen corporal de Pursa, aparezca ante ti y te ayude, forma parte del plan y refleja la ley del cielo por la que acabo ayudándome a mí misma. Siempre es a ti mismo a quien ayudas. A propósito, estás viendo una versión del cuerpo de Pursa cuando tenía 32 años para ayudarte a prestar atención. Creo que ha funcionado estupendamente. Una parte de ti conoce todo el pasado, el presente y el futuro. El Espíritu Santo, mirando atrás desde el final del tiempo, decidió que en algunos casos usaría el futuro para ayudar a sanar el pasado, del mismo modo que usa el presente para sanar el futuro. El mundo tiene que acostumbrarse a pensar más holográficamente en lugar del antiguo modo lineal. Gary. ¿De modo que soy tu prereencarnación? Pursa, sí. Pero en realidad las dos encarnaciones ocurren a la vez. Nosotros ahora te visitamos desde fuera del tiempo, Gary. No sé qué decir. Arten, excelente. Una buena característica para un alumno, ¿recuerdas? Sé que debes alucinar. Acostúmbrate. Hay muchas otras cosas fascinantes que te están esperando. Simplemente sigue haciendo tu trabajo de perdonar. Recuerda que tienes que perdonarlo todo, independientemente de lo que ocurra en el futuro. Solo Dios es real. Te pedimos disculpas por no haberte revelado esto antes, pero no habrías estado preparado para aceptarte a ti mismo como reencarnación de un famoso santo sin pensar que eso te haría especial. Ahora podrás verlo como una lección más de aula. La mayoría de la gente supone que por el simple hecho de que la Iglesia nos llamara santos, aquellas vidas en las que fuimos dos de los primeros discípulos debían ser las últimas, las vidas en las que alcanzamos la maestría. La cosa no funciona así. En realidad nadie puede juzgar el nivel de desarrollo espiritual de otro ser. Solo el Espíritu Santo posee toda la información necesaria para emitir ese juicio. Supuestamente no tenías que empezar a recordar que había sido Tomás hasta este momento temporal. La razón por la que siempre tenías ese anhelo de saber cómo fue la vida al lado de J hace 2000 años es que estuviste allí y fuiste alumno suyo. Estabas tratando de recordar, Gary. Puedo verlo. Es como intentar recordar un sueño que tuviste la otra noche, pero en realidad no puedes hincarle el diente. Supongo que tratar de recordar el cielo más constantemente debe ser algo parecido. Va a tener que pasar algún tiempo para que me acostumbre a todo esto. No puedo creer que haya escrito el Evangelio de Tomás. Pursa, sí, pero tu vida como Tomás no fue la última. Y posteriormente escribiste otro libro espiritual. A medida que transcurrió el tiempo, fue leído mucho más ampliamente y puso a mucha gente en la buena dirección. El libro se llama La desaparición del universo y vas a acabarlo dentro de unos pocos meses.
De algún modo también podrías titularlo el segundo Evangelio de Tomás. Ponte en marcha, perezoso. Gary, esto es demasiado para asimilarlo de una vez. No sé si me gusta la idea de tener que estudiar el curso durante más de una vida para iluminarme. Pursa. Algunas personas estudiarán el curso más de una vida y otras se iluminarán en la primera vida que lo estudien. En cualquier caso es un proceso. Has hecho grandes progresos y seguirás haciéndolos. Como casi toda la gente, tienes alguna culpabilidad profundamente enterrada en la que no eres consciente y por eso aún sientes algún miedo. ¿Hará falta todavía más perdón que haya y que tengamos que eliminarlo? Y permitirá ir limpiando la culpabilidad del inconsciente para que puedas despertar completamente. Por eso seguimos insistiendo en el perdón. Es lo que te despierta. Ya estás en el proceso de despertar. Tus ojos se están abriendo y acabar la tarea en 2 únicas vidas finales es mucho mejor que tardar otras 100 vidas en conseguirlo. Te aseguro que sin el curso habrías necesitado otras 100. Asimismo, sé por experiencia que cuando seas pursa y estudies el curso, todo te vendrá con más facilidad porque ya te has familiarizado con él en esta vida. Gary, ¿recordaré todo esto durante mi próxima vida? Pursa, sigues planteando buenas preguntas, querido hermano. Por raro que parezca, recordarás lo suficiente y olvidarás lo suficiente como para hacer posible tu última lección de perdón. Irás posponiendo la lectura del libro que escribiste en esta vida hasta mucho después de la lección del perdón de la universidad que ya te conté. Antes estudiarás otras cosas, incluyendo los materiales clásicos de Gramsci. Cuando llegues al punto de tu vida de leer la desaparición del universo, ensamblarás todas las piezas del rompecabezas y lo recordarás todo. Tu conciencia se habrá expandido hasta ser la de un maestro ascendido, y Arten ya llevará algún tiempo en tu vida ayudándote. Juntos recordaréis muchas cosas. Por supuesto estoy hablando así porque para nosotros ya ha ocurrido, y en un sentido más amplio ya ha ocurrido todo. Vosotros dos fuisteis capaces de perdonarlo todo y no albergan ningún resentimiento. No tuvisteis miedo porque no valoraste equivocadamente y elegiste la fuerza de Cristo en cada oportunidad. Finalmente, no estamos usando nuestros nombres reales en estas vidas porque si lo hiciéramos, alguna gente del futuro podría estar atenta para ver si pueden descubrir quiénes somos. Y eso podría complicar las cosas. Es cierto que tuve un nombre procedente del sur de Asia, pero lo hemos cambiado para estas conversaciones, Gary. Chico, es divertido cómo encaja todo. Pursa, esa es la naturaleza del holograma, pero aún así tienes que perdonarlo junto con el Espíritu Santo si quieres hallar el camino de salida. Solo deseas encontrar el camino de salida cuando reconoces la verdadera naturaleza de este universo ilusorio. No te dejes llevar por tu éxito. No esperes que los demás estén siempre de acuerdo con lo que dices. No tienes que esperar que todo el mundo despierte y huela la realidad. Eres muy afortunado de que durante tus miles de vidas fueras amigo tanto de J como de Gran Sol. Si alguna vez sientes la tentación de pensar que eso te hace especial, recuerda esto. Todo el mundo, durante al menos una de sus numerosas reencarnaciones o encarnaciones, tendrá la satisfacción de ser amigo o seguidor de un ser iluminado que aún parece estar en un cuerpo. A veces ser iluminado es famoso, o al menos conocido o conocida, pero generalmente no es así. Ya te hemos dicho que la mayoría de los seres iluminados no buscan un papel destacado, pero tienden a atraer a algunos amigos y seguidores, y a menudo es una importante experiencia de aprendizaje para esas personas.
También te hemos dicho que aquella vida J no era tan famoso como Juan Bautista. J se hizo mucho más popular después de la crucifixión y de la resurrección, pero incluso antes de eso tenía sus amigos leales y seguidores, entre los cuales nos incluimos nosotros. Actualmente hay más afortunados que nunca que o bien están iluminados o bien se iluminarán en esta vida, cuando el Espíritu Santo sane completamente su culpabilidad inconsciente. Su número ha aumentado en las últimas décadas, principalmente porque hay muchas personas estudiando y practicando el curso. Pensabas que iba a decir que esto se debe a que el mundo está más iluminado. Lo siento, pero la salvación no es algo que tenga que ver con una masa crítica. Las personas no pueden iluminarse por los pensamientos de los demás o simplemente están en su presencia, pero es posible señalarles la buena dirección. En los anales de la historia espiritual no se escribirá sobre la mayoría de la gente que ahora está iluminada o que pronto lo estará. Eso no tiene importancia. ¿Cómo podría importar si se trata de un sueño? Si verdaderamente saben que solo es un sueño, ¿por qué pensarían que es relevante que otros lo conozcan? ¿Significan algo realmente los detalles de sus vidas? No. Pero aún así sus amigos se beneficiarán enormemente de que compartan su experiencia. Arten, ¿sabes de qué fuente estás destinado a seguir aprendiendo? La lectura del texto del curso y del libro de ejercicios no tiene sustituto posible, incluso después de haber practicado las lecciones. Utiliza tu mente para elegir entre el cuerpo y el verdadero espíritu, y al hacer eso perdona al mundo. Mediante el perdón tu ego se irá deshaciendo, como dice el curso conmovedoramente. La salvación es un deshacer. Si eliges ver el cuerpo, ves un mundo de separación, de cosas inconexas y de hechos que no tienen ningún sentido. Alguien aparece y luego desaparece al morir. Otro es condenado al sufrimiento y a la pérdida. Y nadie es exactamente como era un instante antes, ni será como un instante después. ¿Qué confianza se puede tener ahí donde se percibe tanto cambio? ¿Y qué valía puede tener quien no es más que polvo? La salvación es el proceso que deshace todo esto, pues la constancia es lo que ven aquellos cuyos ojos la salvación ha liberado de tener que contemplar el costo que supone conservar la culpabilidad, ya que en lugar de ello eligieron abandonarla. Pursa. J ha dejado claro lo importante que es la salvación para él. A medida que tu ego se vaya deshaciendo, te acercas más al principio, al momento en que cometiste ese primer error que después produjo todos los demás. Entonces podrás volver a elegir por última vez, lo que producirá tu retorno al cielo y la unidad eterna con J. Estará contigo a cada paso del camino, porque como dice el libro de ejercicios, no me he olvidado de nadie. Ayúdame a conducirte de regreso allí donde el viaje empezó, para que puedas llevar a cabo otra lección contigo. No habrá otro modo mejor de cerrar la cita de nuestro líder. Te queremos, J. Y te damos las gracias por tu luz eterna y tu certera guía. Somos tus discípulos hasta que el tiempo termine para todos. Te queremos, Gary. Tenemos un mensaje para que lo difundas, pero oirás nuestras voces combinadas en una sola, porque en realidad la voz del Espíritu Santo que seguirá estando aquí contigo cuando parezca que nos hemos ido. Gary. ¿Volveré a veros alguna vez? Arten. Eso depende de ti, del Espíritu Santo, querido hermano. Debes hablar con él al respecto, lo mismo que de todo lo demás. Gary. No os vayáis todavía. Arten. Está bien, verás, todo tiene que estar en su lugar. Nota.
Con esto los cuerpos de Arten y Pursa comenzaron a fundirse en un hermoso espectáculo de gloria y pristina luz blanca que fue llenando lentamente la habitación hasta que todo lo que podía ver y sentir era cálido y maravilloso resplandor de luz que me envolvía. Entonces oí la siguiente declaración de la voz, después de lo cual la luz expandió en un resplandor brillante y a continuación desapareció. Yo me quedé en la habitación pensando en todo lo que había ocurrido y en toda la ayuda que necesitaría en el camino que se extendía ante mí. Arten y Pursa, como un solo ser, os quiero, mis queridos hermanos y hermanas, que en realidad soy yo, pero aún no lo sabéis del todo. Sentiros agradecidos por la oportunidad de perdonaros mutuamente y de perdonaros a vosotros mismos. Reemplacen vuestros resentimientos por amor, dejen a vuestras mentes sean guiadas hacia la paz de Dios y la verdad está dentro de vosotros, seguirá vuestra conciencia. Es posible que recordéis que hacia el comienzo de estas conversaciones Arten describió a Jota como una luz que guía a los niños a su verdadero hogar en el cielo. Lo cierto es que finalmente todos los niños han encontrado su camino de vuelta a casa, cuando todos reconocieron que son uno y se descubrieron inocentes. Dios volvió a coger la parte de la mente de Cristo que ya no parecía perdida ni separada del reino de la vida y no volvió a ser vista nunca más. El falso universo desapareció, volviendo al vacío que nunca estuvo allí. La mente ilusoria fue liberada en el espíritu para amar, siguiendo la intención original. Ahora Cristo es tan feliz que no puede contenerse a sí mismo, de modo que se extiende más allá del infinito. Todas las locas ideas de un sueño infantil ya no existen para ser recordadas. No hay bordes ni límites, solo plenitud y totalidad. No hay pasado o futuro, solo seguridad y alegría. Porque Cristo está en cualquier parte, porque Dios está por todas partes. Eternamente iluminados, no hay distinción entre ellos. Todo lo que queda es uno y Dios es.